El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo. Pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice: no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser, porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo: si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa. Y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la Cena del Señor. La pregunta inevitable es: ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones. Dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión, se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Dios, se anima a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a continuar esta mañana con nuestra serie de temas tituladas El Cristo Resucitado. Eso es lo que hemos estado viendo durante este mes de junio, y vimos en nuestro primer tema al Cristo y sus apariciones. Durante esos 40 días que el Señor estuvo aquí en la tierra, hubieron apariciones para que los corazones de los cristianos fueran afirmados. Pero también vimos la semana pasada acerca de su paz y cómo los hijos de Dios necesitamos la paz suficiente para poder, hermano, salir adelante, poder enfrentar lo que a veces aparece en el camino, y que solo la paz del Señor puede ayudarnos para seguir adelante. Esta mañana vamos a enfocar nuestro tema a su poder. Durante esos 40 días el Señor dio instrucciones, y una de las instrucciones más importantes que recibieron los discípulos fue la instrucción de esperar en Jerusalén la llenura del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe, por favor, a Hechos capítulo 1.
Vamos a leer en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a estar leyendo esta mañana con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Hechos capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Esta promesa y esta instrucción a la vez era una instrucción, hermano, que iba a cambiar la vida de los discípulos en el inicio de su carrera en la predicación del Evangelio. El Señor sabía que ningún cristiano, ni los discípulos del principio, ni los discípulos de hoy, pueden atravesar, hermano, toda la oposición que se levanta contra los hijos de Dios. No se puede cruzar sino con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que el Señor tuvo que otorgar ese poder, el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Tuvo que dejarlo aquí en la tierra porque 3 años y medio de instrucción se hubieran venido a tierra, hermano. Se hubieran destruido toda la instrucción que el Señor hubiera dado si el Espíritu Santo no los capacita a los creyentes, no los dota de los dones espirituales necesarios para atravesar todo obstáculo. Si hubieran derribado los primeros discípulos, no hubieran aguantado, pero ni la primer persecución la hubieran aguantado los discípulos. ¿Por qué? Porque no tenían el respaldo, o no hubieran tenido el respaldo del Espíritu si no se queda aquí en la tierra. Si nosotros notamos en la Biblia, la iglesia del principio fue una iglesia imparable, fue una iglesia con poder, fue una iglesia con valentía, fue una iglesia, hermano, que llevaba el mensaje aún en medio de la persecución. Los creyentes daban su vida porque muchos de ellos fueron muertos a través de espada, otros fueron aserrados, otros fueron encarcelados, otros fueron lanzados a las fieras en los coliseos, y ellos, hermano, con gran valentía, muchos de ellos morían cantando. Pero ¿cómo podían hacer semejante cosa? El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿cuál es la razón por la que muchos cristianos de hoy en día no pueden atravesar ninguna oposición? ¿Cuál es la razón por la que muchos cristianos se vuelven atrás en el Evangelio? ¿Cuál es la razón que encontramos tantas personas diciendo: yo fui cristiano un tiempo, pero ahora ya no? Yo fui servidor, fui líder, pero ahora ya no. ¿Por qué encontramos mucha gente así, hermano, embancada, es decir, estacionada en el camino sin seguir a Cristo? ¿Cuál es la razón? El Espíritu Santo no ha llegado sobre sus vidas y no tienen esa capacidad de seguir adelante. Entonces, este tema no es solamente con el propósito de que usted y yo conozcamos la promesa que el Señor dejó, sino que al final, hermano, si usted y yo no tenemos esa promesa, podamos pedirle hoy al Señor: Señor, yo
yo necesito de tu promesa en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a embarcarnos a este tema y vamos a ver algunos aspectos importantes que yo creo que nos van a ayudar no solamente a entender, sino a pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos llene esta mañana. Y quiero llevarlo ahí mismo en Hechos capítulo 1 versículo 5 y veamos nuestro primer punto en este tema. En primer lugar, Hechos capítulo 1 versículo 5 dice de la siguiente manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dejemos hasta ahí este momento. Hay dos cosas importantes en esta promesa que el Señor había dado. Número uno, el lugar donde Dios iba a descender, Jerusalén. Y número dos, el día en que el Señor iba a descender sobre sus vidas. ¿Por qué digo el día? Porque aunque los discípulos no sabían exactamente el día en que eso iba a suceder, Dios ya tenía preparado exactamente el día en que los discípulos iban a recibir del Señor. Cuando usted ve la historia, la Biblia registra claramente que el día de la venida del Espíritu Santo fue en el día conocido por los judíos como el Pentecostés. ¿Cuántos hemos oído esa palabrita? La palabra Pentecostés se refería a una de las fiestas, parte de las fiestas judías, y el día 50, el Pentecostés 50, en ese día se terminaban las fiestas. Pero qué extraño que exactamente en el día número 50 el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿sería que casualidad que cayera ese día? No. En Dios no hay casualidades. Dios tiene un día y un lugar señalado para bendecir la vida de los discípulos, y Dios tiene un día y un lugar señalado para la bendición tuya. Dios lo tiene preparada. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos toca? Lo que a nosotros nos toca es pedir y estar, hermano, alerta a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjese que no es casualidad, en ningún momento es casualidad, porque ese número 50 es 50 días después de la Pascua. La primera fiesta comenzaba con la Pascua. Cristo comenzó la Pascua con sus discípulos. Y 50 días después llega el Pentecostés, y exactamente en ese día cayó el Espíritu Santo. Si vamos al Antiguo Testamento, usted encuentra la fiesta de la Pascua. ¿Cuál es esa fiesta? Aquella fiesta que el Señor mandó a Moisés diciéndole: dile a todo el pueblo que mate un cordero antes de salir de Egipto. Maten un cordero y se sienten en familias a comer el cordero. La sangre servirá para el dintel de las casas, para que la muerte pasara por alto y pasara por alto los pecados de esa familia. Comieron la Pascua, y ¿sabe qué? ¿Qué sucedió 50 días después? Moisés en el monte Sinaí recibió del cielo las tablas de la ley. Exactamente en el 50 días, en el Pentecostés de la primera Pascua, se abrió el cielo para otorgar la ley al pueblo de Israel. En el Pentecostés del Nuevo Testamento se abrió el cielo para que el Espíritu Santo, que escribe las leyes en las mentes y en el corazón, descendiera del cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor si se anima, hermano. En Dios no hay casualidades. Usted y yo, si no hemos recibido del Espíritu Santo, si no hemos sido llenos del Espíritu Santo,
debemos estar orando y pidiendo y anhelando y diciéndole: Señor, yo quiero que tú me llenes con tu espíritu, de tal manera que el día señalado y el lugar que Dios tenga preparado para ese día, el Señor se derrame sobre su vida y seamos todos creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, veamos otro detalle, por favor. Acompáñenme en la escritura. En el mismo versículo 5 hay un detalle importante. Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué dice, hermano? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El segundo aspecto que yo quiero que usted vea es que esperar en el Señor no es en vano. Cuando tú y yo esperamos en la promesa de Dios, Dios cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Esperar en Dios no es en vano. Los discípulos que supieron esperar y que fueron a Jerusalén recibieron la promesa de Dios, pero es importante notar que cuando Dios dio las instrucciones, según el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, la Biblia dice que fueron testigos como 500 hermanos. Eso dice Primera de Corintios 15, como 500 hermanos. Pero ¿cuántos estuvieron en el aposento alto? 120. ¿Dónde estaban los otros 380? Los otros 380 no supieron esperar. Los otros 380 fuimos, hermano, o fueron como muchos de nosotros que no saben esperar en el Señor. Y dicen: no, pero es que yo, ¿y por qué será que Dios no me oye? ¿Y dónde está la promesa que Dios me hizo? ¿Y por qué será que Dios no me está cumpliendo? Señor, mira, hermano, ¿cuántos sabemos que muchos de nosotros sufrimos de impaciencia? ¿Cuántos de nosotros sabemos que a veces nosotros queremos, hermano, que Dios actúe de inmediato cuando nosotros lo pedimos? Cuando nosotros queremos, cuando nosotros le decimos al Señor. Es tristemente, hermano, hoy en día mucha gente está predicando un evangelio donde ponen a Dios casi como que es el servidor. Casi como dándole órdenes a Dios. Casi como diciéndole: Señor, hazlo ya. Y predican un evangelio, hermano, donde el que da las órdenes es los discípulos y Dios hace lo que uno le pide o lo que uno quiere. Se olvida uno de entender que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros somos los servidores. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Hermano, tristemente mucha gente ve a Dios como el que hace los favores, como el que hace el trabajo, y nosotros como los que ordenan. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él reina y que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, usted y yo debemos sujetarnos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi punto en este elemento es que los discípulos supieron esperar, y porque supieron esperar, hermano, la promesa de Dios llegó a sus vidas. Es importante que como hijos de Dios, usted y yo aprendamos a esperar en el Señor. Si Dios te ha hecho una promesa, espera en la promesa. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el Señor? Eso solo Él lo sabe, porque Él fue el que dio la promesa. Él fue el que dio la promesa. ¿Cuánto tiempo se va a tardar o qué es lo que Dios va a hacer? Él lo sabrá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nuestro punto es que usted y yo debemos saber esperar
en el Señor. Bienaventurados aquellos 120 que no, disculpen la palabra, que no se achicaron, que no se desanimaron, que no dijeron, no, yo ya no, yo mejor me voy, ya esto ya se tardó demasiado. Y de hecho, déjeme decirle cuánto tiempo realmente esperaron los discípulos. Porque a veces podemos pensar que entre la promesa y lo que Dios hizo pasó mucho tiempo, pero en realidad, ¿cuánto había pasado de que Jesús se fue? ¿Sabe cuánto había pasado? 10 días. Porque recuerde que Él estuvo 40 días. Y la promesa fue en el Pentecostés, en el día 50. Si Él se fue al día 40, porque dice la Biblia, y estuvo dando 40 días pruebas indubitables de su resurrección. Entonces en el día 50, ¿cuántos días habían pasado de que Cristo se marchó? 10 días. Pregunta, ¿le parece mucho tiempo? Aleluya. No hay mucho tiempo. Sin embargo, siempre hay gente desesperada que no aguanta pero ni un día, 2 días, 3 días. Uy, ya es mucho, ya se tardó a saber qué piensa el Señor, a saber qué piensa, que tengo yo todo el tiempo del mundo. Usted y yo no lo tenemos, pero Él sí lo tiene. Dios es eterno, Dios no tiene problemas. Por eso usted ve en el milagro que el Señor hizo con Lázaro al 4.º día. Mire, pareciera que el Señor se tomó todo el tiempo del mundo, porque llegaron a decirle: Señor, tu amigo está enfermo. Tu amigo está enfermo, Señor. Vaya, díganle que ya llegue, porque su enfermedad no es para muerte, le dijo. Díganle que ya voy a ir. Pero resulta que no se apresuró, se tomó todo el tiempo del mundo. Se puso a predicar, sanó a la mujer de flujo de sangre, sanó a la hija de Jairo, se puso a hacer milagros, se puso a predicar. Y cuando sintió, de repente llegaron a decirle: Señor, Lázaro ya se murió. ¿Se tardó Dios en llegar donde Lázaro? No. Ahí sí que cabe decir, todo estaba fríamente calculado. ¿Verdad que sí? El Señor tiene calculados los tiempos. El Señor tiene calculado todo, hermano. Dios no se olvida de nadie. No se olvida de tu necesidad, no se olvida de tu problema, no se olvida de tu aflicción. Dios sabe a cada uno cómo lo está llevando, y Dios sabe que en su tiempo Él obrará, y si no obra, sea bendito el nombre del Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso es interesante ver, hermano, la teología que tenían los 3 hebreos cuando los iban a meter en el horno de fuego 7 veces más calentado. Tenían una teología bien plantada, porque le dijeron al rey: debes de saber, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua, porque el Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. ¿Está de acuerdo? Hasta ahí estaba bien. Pero después les dijo: y si no nos libra, de todos modos no vamos a adorar tu imagen. Esa es una teología balanceada, bien balanceada, porque sabían que Dios puede librarlos, tiene el poder de librarnos. Pero si Él toma otra decisión, Él sigue siendo Dios y es poderoso para tomar sus propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
¿Por qué tanta gente se frustra cuando Dios no hizo lo que usted y yo le estábamos pidiendo? ¿Por qué se frustra uno en el camino? Porque tiene una teología diferente. Tiene una teología donde cree que Dios tiene que hacer lo que nosotros pedimos. Y eso no es cierto. Eso no es bíblico. Eso no está en la Escritura. Dios es soberano. Y como soberano Él puede tomar sus propias decisiones. Y su decisión, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted y yo aprendemos eso, mira hermano, si usted y yo aprendemos esa realidad y esa verdad desde el principio, nadie nos va a poder detener en el camino. Nadie nos va a poder cambiar el pensamiento. Ahora, para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén y en no muchos días la promesa de mi Padre va a llegar sobre ustedes. 380 se fueron y se perdieron la promesa de Dios para sus vidas. Espero yo que usted y yo no seamos de los que nos perdemos las promesas, sino de los que vamos tomando una promesa hoy, mañana tomamos otra promesa, pasado mañana tenemos otra. ¿Por qué? Porque son miles de promesas de Dios para nuestra vida, pero tenemos que irlas tomando, hermano, a la medida que Dios nos va haciendo avanzar. Amén. Vamos a ver un tercer elemento déjeme mostrarle Juan capítulo 20, versículo 22. Le dije que la esperanza es muy importante. Saber esperar es importante para ser llenos del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22. En ese pasaje, Jesús está dando también instrucciones finales. Pero hay un elemento aquí que me gusta, que quiero que usted y yo lo veamos. Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y habiendo dicho esto, hablando de instrucciones, sopló y les dijo, recibid, ¿qué dice, hermano? El Espíritu Santo. Quiero detenerme ahí, porque es importante que como hijos de Dios sepamos que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas en diferentes tiempos y en diferentes áreas. Note que aquí el Señor les está dando del Espíritu a los discípulos. Y entonces, ¿para qué los necesitaban después al Espíritu? Si ya no estaba ahí. Es exactamente lo que pasa con nosotros los cristianos. Cuando usted y yo nacemos de nuevo en Cristo, nos dan el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo, sello de propiedad. Pero más adelante necesitamos también ser llenos del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El Espíritu Santo se manifiesta en el creyente, podríamos decir, en tres formas. Número uno, el Espíritu Santo en nosotros, es decir, dentro de nosotros. El Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahí hay tres formas. Es el mismo Espíritu, pero manifestándose en la vida del creyente de tres maneras: en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¿Cómo se manifiesta de esa manera? En nosotros, cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, viene Dios y dice, sellados con el Espíritu Santo. Este hombre o esta mujer me pertenecen porque yo pagué por ellos en la cruz del Calvario. Por eso, desde que usted nace de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted como un sello
como una garantía de que usted es propiedad del Dios eterno y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Espíritu Santo con vosotros es el Espíritu que te ayuda y que te guía, que va contigo todos los días, que te redarguye, que te habla, que te guía, que te amonesta. ¿Cuántos hemos sentido en alguna vez la amonestación del Espíritu en nuestra vida? Cuando hemos pecado, hermano, ¿quién crees que es el que te hace contristar? ¿Quién crees que el que te hace sentir de que hiciste lo malo y que tienes que volver a los caminos del Señor? ¿Quién crees que lo hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu está guiándote, está hablándote, está redarguyéndote. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Ese es el Espíritu con nosotros. Pero la tercera manifestación del Espíritu es el Espíritu sobre vosotros, que es el Espíritu capacitando de poder para que te vuelvas, como la iglesia del principio, un creyente imparable en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un creyente capacitado para soportar cualquier obstáculo que se venga en el camino, y te dota de los dones del Espíritu para que puedas vivir en otra dimensión espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Por favor, no me vaya a malinterpretar, porque mucha gente piensa que cuando es llena del Espíritu y empieza a vivir en esa dimensión, mire, se vuelven místicos, se vuelven raros, se vuelven como inalcanzables. O sea, ya no se les puede ni hablar, porque son tan espirituales, pero tan elevados. Eso es una mentira, hermano. Eso no es vivir en una dimensión espiritual alta. Mientras más alto estás viviendo espiritualmente, más humilde y más sencillo eres. El día que usted piensa, hermano, que anda elevado y que anda en el Espíritu. Yo conocí a alguien que pensaba que andaba en el Espíritu y se paraba en la puerta y empezaba a ver a todos. Así como. Y como de vez en cuando digo, de vez en cuando lo usaba Dios, fíjense. Entonces de repente se ponía a ver a todos, a ver qué les encontraba. Eso no es así, hermano. No es así. Los dones del Espíritu no son para usarlos carnalmente. Los dones del Espíritu son para usarlos con sencillez de corazón. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, pero te capacita para caminar en una dimensión diferente. Por ejemplo, el apóstol Pablo y Silas, me parece, fueron a una ciudad y de repente en esa ciudad había una joven que tenía espíritu pitonizo, dice, es decir, espíritu de adivinación. Y cuando los vio, Pablo y Bernabé, me parece, y dice, y cuando los vio la jovencita dijo: estos son siervos de Dios, son siervos del Dios Altísimo. Sí, pero no lo estaba diciendo movido por el Espíritu Santo, lo estaba diciendo por el espíritu pitonizo que estaba en ella. Pero estaba diciendo una verdad, sí, pero lo que quería era darse a conocer de que estaba diciendo una verdad, porque su amo, es decir, el que ganaba con ella, se iba a lucrar más después de eso. Por eso Pablo, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se dio la vuelta y entonces reprendió al espíritu de adivinación que tenía la jovencita y la dejó libre. Pero ¿cómo se dio cuenta Pablo de que no era Dios, sino que era otro espíritu?
¿Se dio cuenta? Porque dentro de él, con él y sobre él estaba el Espíritu de Dios. Hermano, para que usted, mire, a veces llegamos a lugares tan comprometidos con las tinieblas que pareciera a veces lugar de hechicería o de brujería, que de repente uno entra a lugares que no conoce, pues lo invitaron para algo o pasó por ahí, de repente usted entró en algún lugar y no se dio cuenta, hermano, que adentro, a saber cuán contaminado está espiritualmente o de demonios tiene ese lugar. Pero ¿sabe cómo lo discierne de inmediato? Cuando el Espíritu Santo está dentro de usted. Cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, el Espíritu de Dios le da alerta que el lugar donde está cargado de espíritus o de demonios. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero ¿cómo lo hace uno? Por el Espíritu. Discerniendo los tiempos, discerniendo el ambiente espiritual que hay en un lugar. Cuando el diablo te quiere engañar. Yo les decía a los hermanos por la mañana, a mí me encanta ver, hermano, cómo el Señor Jesucristo, ¿cuántos saben que Cristo estaba lleno del Espíritu? Él estaba lleno del Espíritu. Por eso es que no pudieron, ni el diablo no pudo llenarlo de otra cosa. Ojo con lo que voy a decir. Cuando tú estás lleno del Espíritu, ya no te cabe nada, hablando espiritualmente. No te pueden llenar de otra cosa porque ya estás lleno, ¿sí? Pero si no estás lleno, entonces hay espacios vacíos. Y esos espacios vacíos pueden ser llenados por el enemigo con mentiras, con engaños, con desánimos, con amarguras, con frustración. ¿Por qué? Porque estás vacío en alguna parte. ¿Sabía usted, hermano, que la embriaguez, las drogas o el alcohol o muchos excesos que uno tiene en la vida, que puede ser la pornografía, el internet, la música del mundo que uno se está llenando? ¿Sabe qué es eso, hermano? Es tratar de llenar nuestros espacios vacíos y lo llenamos con cosas que no edifican. Pero cuando estás lleno de Dios ya no te cabe nada. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando estás lleno del Espíritu, cuando estás lleno del Señor, ya no necesitas otra cosa porque estás lleno. Por eso, mire, al Señor Jesús le dijo Satanás: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos creen que Jesús tenía hambre? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Su cuerpo tenía hambre, pero su espíritu y su alma estaban llenas. Por eso puede decir: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, no necesito del pan del mundo porque yo me sustento del pan del cielo. Cuando estás lleno de Dios, hermano, Dios es el que te sacia, Dios es el que te llena, Dios es el que te completa. No necesitas otra cosa. Pero cuando no tienes a Dios adentro, hermano, agarras de todo. Agarra uno de todo, de lo de afuera, tratando de llenar. Pero sigamos un poquito más. Vamos a la Escritura un poquito más. Acompáñeme a Hechos capítulo 1, verso 4. El don que Dios iba a enviar es un don que era un regalo del Padre. Oiga esto. Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene, hermano? Y dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen, otra vez,
la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Un tercer elemento rápido, hermano. Lo que usted y yo recibimos del Espíritu es una promesa que Dios dio a los hijos de Dios. Es decir, esta promesa no es para el mundo. Esta promesa no es para los inconversos. Esta promesa es para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es una promesa que necesitamos nosotros? Porque sin esa promesa, hermano, no vamos a poder soportar ni los obstáculos del camino, ni los ataques del diablo. No vamos a poder. Vamos a tener la buena intención, vamos a tener el buen deseo, vamos a tener el buen anhelo, pero sin la promesa de Dios es imposible atravesar este valle de sombra, este valle de este mundo, hermano. Es imposible atravesarlo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos creen que necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Yo creo que todos, hermano. Si usted ya ha tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu, qué bueno. Pero necesita avivarlo siempre. Y si nunca ha tenido la experiencia de ser lleno, entonces necesita estarlo pidiendo: Señor, lléname. Lléname, porque yo no me quiero quedar en el camino. Porque sin mire, voy a usar una palabra que no es la mejor, pero que tal vez para que usted y yo nos podamos entender mejor. Sin esta gasolina no va uno a ningún lado. Sin esta promesa no camina uno, no avanza, no crece, no tiene mejores experiencias. Puede tener, hermano, un cristianismo a medias, o puede tener un cristianismo, hermano, más o menos. Ese es el cristianismo. Y digo cristianismo porque recuerda usted que Apolos, ¿cuántos conocen en la Biblia a un hombre llamado Apolos? Apolos en la Biblia, algunos lo consideran apóstol también. A Apolos era, hermano, buenísimo para predicar el evangelio. Compartía la palabra y tenía una capacidad de elocuencia, pero tremenda. Pero nunca había oído del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Y cuando llegó Aquilas y su esposa, ¿cómo se llama? Priscila, Aquilas y Priscila, y vieron que Apolo solo sabía del nuevo nacimiento y del bautismo en agua, dice que lo agarraron aparte y le dijeron: Apolos, ¿no conoces tú del Espíritu Santo? Pues nunca había oído de eso, dijo. Entonces dice que le enseñaron acerca del Espíritu Santo, y entonces también lo recibió Apolo. ¿Qué le quiero decir? Hay creyentes en ese nivel. Hay creyentes que nacieron de nuevo y que ya los bautizaron en agua, pero que jamás han tenido la experiencia de que el Espíritu Santo los llene. Uy, ¿qué es eso, hermano? Está en la Biblia. Es la promesa del Padre que Dios la dejó para los discípulos y para todos los hijos de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a nuestro siguiente punto, rápido. Vamos al cumplimiento. Hasta ahorita estamos en la promesa. Es la promesa del Padre. Se quedaron en Jerusalén, se quedaron esperando ahí y fueron llenos. Pero el cumplimiento está en el capítulo 2, versículo 4 de Hechos. Hechos capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice. Y fueron todos. Así dice, hermano. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Déjeme partir este versículo en dos partes. La primera, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermano, es que Dios no te quiere dejar a medias.
Es que Dios no quiere solamente llenarte un poquito. Solo para, mire, yo no sé si en este país tal vez no, pero en otros países, como en El Salvador donde yo viví, era muy común que uno pasara a la gasolinera y le dijera, échenme 5 o 10. Normalmente los que lo atendían a uno jamás le decían, ¿quiere que se lo fulee? Porque sabían que uno no llevaba para fulear. Uno llevaba para echar 5. Échenme 10. Y solo era para hacer la carrera, pues. Para ir al trabajo, regresar a la casa y mañana echo otros 5 si me cae, ¿verdad? Así va mucho cristiano hoy en día. De 5 en 5. Con ni medio tanque lleno del Espíritu. Van con lo que le dieron al principio. Y así van viviendo, con poquitos. Pero la Biblia dice que todos fueron llenos. Mi punto es que Dios no te quiere llenar un poquito de Él. Dios quiere llenarte plenamente. Quiere llenarte completamente. Dios no quiere darte unas gotas. Mira, hermano, hay gente, los hermanos que no vinieron hoy, los que están en el internet. Hay gente, hermano, que medio se llena el domingo para ver si alcanza a llegar al otro domingo. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que Dios quiere que vivamos. El evangelio que Dios quiere que vivamos es aquel evangelio donde dice que vamos de gloria en gloria, que vamos de aumento en aumento hasta ver a Dios en Sión, que vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. De ese tipo de cristianos es que Dios quiere que vayamos siendo, que vayamos creciendo, hermano, en nuestra vida espiritual todos los días. Hoy Dios nos da una experiencia, mañana nos puede dar otra, el martes nos da otra, el miércoles nos da otra. ¿Por qué? Porque Él es rico en bendiciones y sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Nuevas cada mañana. No un día sí y un día no, nuevas. El maná que caía en el desierto era de todos los días. El maná que había, hermano, o el pan que ponían en el templo, los sacerdotes en el tabernáculo, tenía que ser cambiado diario. No dejaban que el pan se envejeciera. Tu pan y mi pan que Dios tiene para nosotros es nuevo cada día, hermano. Por eso necesitamos tener ese tipo de experiencias en nosotros. Vamos un versículo más. Acompáñame a un pasaje que usted conoce seguramente, Efesios capítulo 5, versículo 18. Sabiendo Dios, hermano, y sabiendo el apóstol Pablo, que el ser humano busca llenarse de otras cosas, pero no de las cosas de Dios, Pablo dejó claramente aquí en este verso bien claro lo que Dios quiere. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué dice, hermano? Sed llenos del Espíritu. El anhelo de Dios es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es, hermano, lo único que nos va a poder sostener en los tiempos de crisis, en los tiempos de aflicción, lo único que nos va a ayudar a atravesar los obstáculos que vengan en el camino, y lo único que nos va a dar la capacidad de soportar los ataques de las tinieblas. Hermano, el diablo no está jugando al evangelio. El diablo no está jugando a ver si le tira una pelotita, así como para que usted se la regrese. No.
El diablo tira a matar. Ese es el deseo del diablo. Es matar, robar y destruir. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, el diablo nos va a confundir, nos va a desanimar, nos va a frustrar, nos va a llenar de resentimiento, nos va a llenar de amarguras, nos va a desviar del camino, porque no vamos a poderlo resistir con nuestras fuerzas, sino solo con la fuerza del Dios de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y por último, yo termino en la segunda parte de Hechos 2:4. ¿Se acuerda que partía el versículo? Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa fue la primera parte. La segunda parte: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta segunda parte es, hermano, la señal inicial o la señal común de la llenura del Espíritu Santo. Son las lenguas. Esa es la señal común. Usted encuentra en la Biblia que los discípulos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Los volvían a llenar más adelante en otro lado a otra gente y volvían a hablar en lenguas. Y otra gente era llena y volvían a hablar en lenguas. La señal de las lenguas es evidente cuando el Espíritu Santo está descendiendo. No es la única, pero es la señal inicial o la señal primera que normalmente Dios utiliza para llenar a una persona de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto y por qué quiero recalcar en eso? Porque hay gente que hoy en día cree que eso ya no es para hoy. Hay gente que piensa que el hablar en lenguas ya no es para este tiempo, como que el evangelio o las lenguas fuera por tiempo. Usted no encuentra en la Biblia que Dios haya terminado con la gente de hablar en lenguas. No hay un versículo que lo diga. Habrán interpretaciones de líneas teológicas que algunos dicen: no, esto de las lenguas no es para este tiempo, era para el tiempo de los discípulos, esa es una interpretación, pero eso no es la Biblia. Yo quiero quedarme con lo que la Biblia dice, y la Biblia habla de hablar en lenguas, y la Biblia habla de que cuando uno es lleno puede ser que hable en lenguas. La Biblia nunca dice que era para aquel tiempo nada más. La Biblia dice que esto es para los hijos y para los hijos de generación en generación. Las promesas de Dios son para todos los tiempos, para todas las edades. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted y yo tengamos claro eso, porque de repente podemos caer en un error pensando que esto ya no funciona. Ahora, veamos la escritura. Veamos uno más, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 39. En todo el capítulo 14, desde el 12, 13, 14, el apóstol Pablo está instruyendo de cómo usar los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 14, verso 39. ¿Lo tiene? Dice: así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Se puede profetizar hoy en día? Sí, porque profetizar es un don del Espíritu. Y dice: y no impidáis ¿el qué? No impidáis el hablar en lenguas. Mire, si usted quiere subrayarlo, hermano, dejarlo por ahí, porque ¿quiénes somos nosotros para impedir las lenguas? ¿Qué doctrina o qué teoría o qué línea teológica le ha sido dada la autoridad para impedir las lenguas? A nadie.
nadie se la han dado. Por supuesto, yo entiendo que todos los dones se deben de mover en la iglesia en orden, como dice la Escritura. Todo hágase decentemente y en orden. También hay otros que se han ido al otro extremo, quieren usar los dones y los usan desordenadamente. Ese es un desorden. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero también no estoy de acuerdo con aquellos que dicen ya no hay dones, ya no se puede profetizar, ya no se puede hablar en lenguas, ya no se puede tener don de ciencia. Porque si usted lee Primera de Corintios capítulo 12, usted encuentra 9 dones del Espíritu y no son los únicos. Esos son, diríamos, los como sobrenaturales. Pero hay otros dones. Leamos Primera de Corintios 12. Termino con esto, hermano, porque el tiempo se me va. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Voy a leer el verso 1 y luego voy hasta el versículo 4. Vamos a ver. ¿Lo tiene, hermano? Verso 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos hasta el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que reparte? El Espíritu. ¿Y a quién lo reparte? A quien Él quiere. ¿Y qué te reparte? Lo que Él quiere. No lo podemos nosotros. Mire, Señor, a mí dame tal cosa. No, agarre lo que le den. ¿Verdad? Lo que le den. A lo regalado no le haga mal ojo, hermano. A lo que Dios da, usted agárrelo y disfrútelo en el Señor, póngalo en práctica. Pero ¿dónde dice que esto ya no funciona? En la Biblia. No, pero es que si consideramos la línea, no. En la Biblia, ¿dónde lo dice? Que ya no funciona, que ya no existe, que ya no es para este tiempo. ¿Dónde dice en la Biblia? No lo dice. Por lo tanto, el mismo Espíritu que dotó a la iglesia del principio es el mismo Espíritu que capacita a la iglesia de este tiempo para poder seguir avanzando y volverse una iglesia imparable. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. La batalla es ruda, dura, difícil. El camino es a veces, hermano, espinoso, pero solo los que están llenos del Espíritu van a poder atravesar ese campo minado. Porque a veces piensa uno que el Evangelio de Jesucristo le hace un camino sin problemas, y ese no es cierto, hermano. No es cierto. El Evangelio no es un camino sin problemas. Diría yo que en el Evangelio a veces se encuentra uno campos minados que tiene uno que atravesarlos, pero solo los puede atravesar con la unción y con el poder de Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a aprovechar esta mañana este tema para ministrar
en nuestra alma y en nuestro corazón la palabra y decirle al Señor si hemos fallado, si hemos pecado. Qué importante es ponernos a cuentas, hermano. Qué importante es que nos pongamos a cuentas. Vamos a ministrar la cena del Señor y yo quiero invitarle a que hagamos dos oraciones. La primera, ponernos a cuentas con Dios si hemos fallado. Y la segunda, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Que su Espíritu pueda llenar nuestra vida y nos capacite como lo hizo con la iglesia del principio para poder seguir avanzando. Aleluya. Cierren sus ojos un momento. Vamos a orar por el pan y por la copa. Allá en las casas de los hermanos, si prepararon elementos ustedes para ministrar cena del Señor, qué bueno es que la coman con nosotros, que la puedan compartir, el pan y la copa en los hogares. Si no te es posible venir, queremos llegar hasta allá. El Espíritu pueda ministrar en tu casa, tu alma y tu corazón delante del Señor. Padre, oramos esta mañana por el pan y la copa que vamos a ministrar hoy. Porque hoy que hemos hablado de tu Espíritu y queremos pedirte que tú llenes nuestra vida con tu Espíritu, necesitamos revisar nuestra condición delante de ti, Señor. Y si hemos pecado, podamos volvernos hacia ti pidiéndote perdón. Hay perdón en Jesucristo. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Padre, bendice este pan, bendice esta copa. Úsala, Señor, para la limpieza de nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Pueden pasar, mis hermanos diáconos. Espíritu, mientras usted y yo nos preparamos y lléname, Señor, para buscar al Señor. Tu preciosa unción. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Si usted lo sabe, este canto, dígale: Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder.
Restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. aleluya. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos a preparar nuestro corazón delante de Dios. Cierra tus ojos un momento. Y como la Escritura nos lo dice, examinémonos a nosotros mismos. Si hemos fallado, si hemos pecado contra Dios, examinémonos. Y tomémonos el tiempo para pedir perdón. Para decirle: Señor, perdóname, yo he pecado contra ti. Cristo viene pronto. Prepara tu alma y tu corazón. La venida del Señor se está acercando cada día. No permitas que el pecado te desvíe del camino. No permitas que el pecado te estorbe para subir al cielo. No permitas que el pecado oculto te detenga en el viaje más importante de tu vida, el viaje celestial. Examinemos y pidamos perdón al Señor. Digámosle: Señor, perdónanos. Allá en casas, pidamos perdón, hermano. Pidamos perdón al Dios de los cielos. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Padre, mira nuestros pecados y ten misericordia de nosotros. Fallamos, nos equivocamos, hacemos cosas que no te agradan. Perdona nuestra vida, Señor, y aplica esta mañana tu sangre para redimirnos. Redime nuestra alma, Señor. Redime nuestro corazón. Aleluya. La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan. Prepara el pan para poderlo comer juntos. Aleluya. El Señor tomó el pan y partiendo ese pan lo dio a los discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Hoy conmemoramos la muerte de Jesús.
para que a través de su muerte nosotros seamos perdonados. Señor, en tu memoria y dando testimonio de tu muerte, participamos de este pan, dándote gracias por la obra maravillosa, el sacrificio perfecto para perdonar nuestras almas. En el nombre de Jesús. Comamos todos del pan. Comamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tomando luego el Señor la copa, la repartió también entre los discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza entre Dios y los hombres. Señor, en tu memoria bebemos de esta copa, anunciando tu muerte, pero también anunciando tu resurrección. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. En el nombre de Jesucristo. Bebamos todos de la copa. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gracias, Rey. ¿Quiere levantar sus manos conmigo un momento? Ahora vamos a aprovechar su presencia diciéndole: Señor, lléname de tu espíritu. Si puede levantar un poco su voz, hágalo. Si puede orar, ore. Si puede alabar, alabe. Y dígale al Espíritu: Señor, muévete en mi vida. Mueve tu presencia. Mueve tu espíritu. Aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios, y requeriré más que todo, y rebaré. Espíritu Dios, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos. Háblele, háblele, háblele al Espíritu. Háblele. Anhele sus dones. Anhele su llenura. Anhele que Dios lo visite. Anhele que Dios derrame sobre su vida. Señor, aleluya, Dios, lléname de ti. Eso es, eso es. Satúrame con tu espíritu. Y rebobo, mamá, y levaré.
de Dios los llenará. Hay poder en su nombre. Hay poder en su gracia. Llénanos, llénanos. Lléname, Señor. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu gracia. Lléname de tu poder. Llénanos de tu amor. Tu amor. Eso es. Visita, Espíritu Santo. Visita tu pueblo. Derrama sobre sus vidas. Aleluya. Visita, visita. Visita con tu espíritu. Visita cada corazón. Llénate hoy. Como dice la Escritura, el que cree en mí, como está escrito en su palabra, de su interior correrán como ríos de agua viva. Aleluya. Llénate de su gracia. Llénate del Espíritu de Dios hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Señor, muévete en este lugar. Muévete en este lugar y llena. Llena la vida de tus hijos. Llena la vida de tus hijos. Aleluya. Reparte dones. Como dice tu palabra, a cada uno el Señor le reparte como Él quiere. Reparte tus dones. Reparte tus dones en tu pueblo. Reparte tus dones, Señor. Capacita a tu pueblo. Capacita a tu iglesia. Capacita a tu iglesia, Señor. Aleluya. Te adoramos, Rey, te adoramos. Te adoramos, Rey, te adoramos. Al único y el eterno Dios. Aleluya. Padre, gracias. Visita, visita a tu pueblo. Allá en los hogares, Señor, visita. Visita con tu espíritu. Danos la capacidad de atravesar estos tiempos malos. Danos la capacidad, Señor, de derribar potestades y principados de las tinieblas. Danos la capacidad, Señor, de derribar toda potestad de muerte, de toda potestad de enfermedad. Derríbalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Únase, únase. Únase esta mañana. Únase esta mañana al fluir de Dios, al clamor, a la oración. Aleluya. Levanta tu iglesia, Señor.
capacidades espirituales, adornada de dones espirituales. Llena tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Te bendecimos. Levanta tus manos un momento más. Levanta tus manos un momento más. Y dile, Señor, oramos por este país, por los que han sido alcanzados con enfermedad, con los que están sufriendo. Oramos, Señor, por cada estado, que Dios pueda obrar en sus vidas. Oramos por El Salvador, por Centroamérica. Oramos, Señor, para que tú alcances con tu bendición, para que tú suplas toda necesidad. Levantamos un clamor esta mañana y nos unimos en oración, pidiendo por los más necesitados, pidiendo por tu iglesia. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia con poder. Levanta tu iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, Dios. Oh, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos para que tú, Señor, te muevas, te manifiestes y repartas en medio de tu pueblo tus dones, tus carismas, el mover de tu espíritu sobre tu iglesia, Señor. Padre, bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Y danos la capacidad de atravesar estos tiempos malos, preparándonos para tu venida, preparándonos para tu llegada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote la honra, la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos.